comienza La Llamada. Hoy Vicente Miranda. No pude y me dormí. Tu insistencia por llamarme. Estamos comenzando esto que es La Llamada, aquí por Radio María. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Vicente Miranda y estamos aquí con el padre Roger Mendoza. ¿Cómo está, padre? Muy bien, Vicente, pues otro programa más para participar con nuestros queridos oyentes, estos temas de muy actualidad de la llamada, ¿no? Sobre todo el tema que vamos a tratar hoy, que es muy interesante, ¿verdad? Sí, la llamada, y dentro de la llamada, por supuesto, un tema inevitable, que es la vida cristiana, la vida que hace posible la consagración, la vida cristiana que hace posible que todos vivamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo y con toda la Iglesia que es su cuerpo. Por eso estamos con César Sánchez. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Hola, Vicente. Muy buenas tardes. Muy bien. César, cuéntame. Nosotros sabemos que has estado dando tu testimonio de vida, no solo en Radio María, sino también aquí en la Universidad CEU. Cuéntanos un poco cómo fue tu vida, cómo tu testimonio de vida cristiana, cómo llegas a esta vida cristiana. Bueno, Vicente, ¿qué tal estás tú? Bien, gracias, ¿sí? A Dios. Me alegro. Bueno, vamos a ver, yo tengo 23 años, estoy haciendo el último año de la carrera de Humanidades, Letras. Y bueno, hay que decir que el pasado 6 de octubre de 2011, pues, digamos, me reconcilié con Jesús. Después de muchos años de vida en el pecado, ¿no? En el pecado venial y mortal, de todo tipo. Había estado desde los 18 años más o menos hasta los 23 llevando una vida muy, muy descontrolada, básicamente basada en la soberbia, ¿no? En el yo lo sé todo. Y a partir de ahí, pues como bien nos han dicho los doctores de la Iglesia en estos 2000 años, la soberbia es la actitud que más le duele a Dios, porque Él es todo, ¿no? Él lo hace todo, entonces no podemos decir que nosotros podemos hacer algo, ¿no? Es la humildad lo que más agrada a los ojos de Dios. Y la humildad, la soberbia desagrada a Dios porque es lo que nos conduce al pecado. Es la puerta a la que es más fácil abrir y la que más puertas de pecado nos abre, ¿no? Entonces, bueno, yo desde los 18 años, pues tengo que decir que siempre había buscado a Dios. Todos estos años siempre me preguntaba desde pequeñito por las cuestiones de la ciencia, de por qué existe el universo, ¿no? Porque de repente el Big Bang estalla, que había antes, cómo la materia puede organizarse para que se multiplique y se reproduzca y exista lo que conocemos como vida, cómo puede surgir de la materia unos seres que son los seres humanos que puedan comprender el universo en su pequeña escala, que puedan explicarlo, ¿no? Son frases que decía Einstein, ¿no? Dice, el ser humano es el universo que se comprende a sí mismo. O decía también, lo incomprensible del universo es que sea comprensible. Pues sí, todas estas cuestiones me preocupaban mucho. Pero, y decía, ¿no? Siendo ateo, que sin Dios nada tenía sentido, porque nunca la ciencia puede explicar por qué existe la ciencia, ¿no? Perdón, ¿tú eras bautizado de pequeño? Sí, yo me bauticé de bebé, me bautizaron mis papás y tuve la suerte también de hacer la primera comunión con 9 años. Pero bueno, a partir de eso, de los 10, 12 años, pues ya empecé a pensar que podía responder a todo y no necesitaba a nadie, ¿no? que me respondiera. Total, que en esa vorágine de tratar de descubrir por qué estaba yo aquí, qué tenía que hacer, pues bueno, empiezo la carrera de Humanidades y en segundo de carrera más o menos el capellán de la facultad vino a darnos una clase sobre el sentido de la vida y nos expuso las tres maneras de explicar el sentido de la vida del ser humano. La primera de ellas es, bueno, no hay sentido, esto es un absurdo, lo único que puedes hacer es o bien suicidarte o bien tratar de disfrutar de los placeres todo lo que puedas, pero bueno, sabiendo que tu vida no va a ir más allá de los placeres. El segundo modo de explicar el sentido es el sentido inmanente,
es decir, el mundo da sentido al propio mundo. Y bueno, lo que tú puedes hacer, tampoco aspires a mucho más, lo que puedes hacer es buscar un trabajo, un buen trabajo. Si quieres tener hijos, pues ten hijos, y si no, pues no tengas hijos, no pasa nada. Y bueno, trata de hacer todo el bien que puedas a tu alrededor, pero bueno, también pensando que eso, que no puedes ir más allá de tus posibilidades, ¿no? Que el mundo te supera por todos lados y bueno, tú estás encerrado en ese mundo. Luego el último sentido era el sentido trascendente, que a mí me parecía una tontería. Es decir, como que yo vivo eternamente, como es que existe el infinito. Pues no, eso no puede ser. Por lo tanto, el trascendente, que me parece una tontería, y el inmanente, que me parecía una incoherencia, porque sí que es verdad que algo no puede dar sentido a ese algo, ¿no? O sea, la manzana no existe porque existe la manzana. O sea, no es así. No me podía nadie decir que el sentido del mundo era el propio mundo, ¿no? Por lo tanto, me quedé en el no hay sentido. O sea, bien, pues como no hay sentido, pues voy a hacer lo que quiera. Entonces, bueno, no me suicidé, porque estoy hablando aquí contigo. Entonces, gracias a Dios. me fui a los placeres, no me quedaba otra alternativa, tampoco lo decidí, fue digamos... Dejarse llevar. Claro, como el río, va por su cauce, ¿no? Atraído por la gravedad, pues va bajando y ya está. Entonces, sí que es verdad que en mi corazón tenía un deseo de amor, un deseo de plenitud, pero no nada lo saciaba, ¿no? Nada lo saciaba. Entonces, bueno, pues caí en el salir, en el alcohol, en las drogas, en las chicas. O sea, lo único que yo quería pues era eso, saciar a mi corazón sediento de amor y sediento de plenitud, saciarlo con las únicas cosas, digo cosas con todas sus implicaciones, porque yo veía a las mujeres como cosas. Era saciar mi corazón con cosas que tenía seguro a mi alcance, o sea, seguro que estaban ahí, ¿no? Seguro que podía ir a un bar y pedirme una copa, eso seguro, eso no me fallaba. Y el tema de Dios, pues bueno, pues eso quedaba para los ilusos, para los acientíficos, en fin. Luego, pues, eso fue una carrera de varios años, desde los 18, 19 hasta los 23. Y bueno, pues hay un momento en el que toco fondo, ¿no? En el que, bueno, pues ya había entrado en esa dinámica de beber, salir y tal. Había perdido poco a poco las responsabilidades, había perdido poco a poco ya el sentido, ¿no? Había creado mucho sufrimiento en mis seres queridos, en mis familiares, en mis amigos, colegas, compañeros, la gente que yo más quería y la gente que más me quería. Y bueno, el pasado 26 de septiembre, lunes, bueno, yo me despierto después de haber dormido una hora porque había llegado con una borrachera a casa un domingo terrible, ¿no? Mi madre me había visto llegar y bueno, pues yo vuelvo a mi casa el lunes con un sentimiento de culpa muy, muy grande, ¿no? O sea, yo que había estado pensando, no era ni materialista porque para mí es que la materia no tenía ningún valor, o sea, era un despilfarrador, me daba igual los euros, me daban igual los cigarros, daba todo, me daba igual, no le daba valor a nada, ¿no? El bien y el mal no existía. No es que tampoco fueras alguien que cayera en la avaricia, digamos. No, o sea, yo he pecado de soberbia, de lujuria, de pereza, pero sí que de envidia, pues no, o sea, no envidiaba nada, o sea, me daba igual todo, me daba igual exactamente. El bien y el mal no existía porque yo no era libre, porque pensaba racionalmente que los seres humanos no éramos libres, que somos máquinas biológicas, que hemos surgido del Big Bang, que se desarrolla como la materia, ¿no? Como somos seres materiales, somos máquinas, pues no tomamos decisiones, sino que reaccionamos a nuestro entorno, ¿no? Entonces, si a mí me pinchas, pues yo quito el brazo. Y si a mí me gusta la biología, pues estudio biología, pero yo no tenía libertad. Entonces, no tenías libertad, considerabas. Sí, racionalmente era determinista. Determinista. Entonces, cuando eres determinista, tu corazón y tu razón te dice, estás determinado, pues el bien y el mal no existe, porque yo tomo esta decisión, buena o mala, igual que la estrella explota, y eso no es bueno ni malo. Okay. Y esto lo considerabas de forma absoluta, es decir, sí. No podías dejar de estar determinado por las cosas que te rodeaban. Si tenías una copa enfrente, era, digamos, casi
natural que la tomases, sin Sí. ningún cuestionamiento casi. Claro, totalmente. Llámalo copa, llámalo ver un partido de fútbol, llámalo que me atrajese una chica y tuviera los más deseos más terribles con ella, me daba igual. O sea, yo era un resultado del Big Bang que reaccionaba a su entorno de manera autómata, de manera animal prácticamente. Y esto lo has podido ver no solo en ti, sino también en otras personas que Claro. se da. De todas maneras, solamente lo he podido ver en mí con nitidez, porque yo no puedo juzgar qué es lo que está sintiendo y pensando ningún hermano mío. Claro. Es decir, cada uno sabe lo que está haciendo con su vida en el fondo más hondo de su corazón, ¿no? Yo esto hablo por mí solo. Claro. ¿Y cómo llegas a este? Estabas hablando recién de lo que era un gran sentimiento así como de pesar, de dolor. Sí, o sea, cuando piensas que el bien y el mal no existen, porque estás determinado, puedes hacer muy poco bien. Básicamente haces todo mal, y haces mucho mal, y causas sufrimiento. O sea, a mí me divertía, ¿no? Mi vida era un divertimento, era un picar a la gente, picar a las chicas, un tocar las narices, vamos, por llamar la atención, por sentirme querido, por sentirme alabado. Entonces, vamos a ver, el diablo, el mal, lo que te dice es, el mal no existe. Entonces, por eso lo haces, en verdad. Cuando haces el mayor mal posible es porque piensas que no estás haciendo mal, porque este no existe. Y de igual manera no haces el bien porque no existe el bien. Yo estaba totalmente inmerso en el pecado, o sea, tenía la mente nubilada, el corazón nubilado y la voluntad, ¿no? Ahora todavía me estoy recuperando de eso, todavía no me he quitado de todo, ¿no? Pero bueno, yo soy consciente de todo esto y estoy hablando con tanta claridad de todo esto, pues gracias a Dios, ¿no? Gracias a Jesús y a la Iglesia, porque, bueno, tuve la posibilidad de hacer un debate aquí en la universidad, en el CEU, defendiendo públicamente que no se podía conocer a Dios. Lo organizó el capellán de aquí, capellán que estaba muy abierto, ¿no? a cualquier tipo de opinión sobre Dios, ¿no? Que era consciente del pecado en el que está el mundo, en el que siempre ha estado cuando está lejos de Dios, y vio bien hacer este debate, ¿no? 2 creyentes y 2 no creyentes, hablando sobre la posibilidad de que existiera Dios, si podíamos conocerle racionalmente. Yo dije que no, el 3 de marzo de 2010, miércoles. Y bueno, después de eso, pues sí que es verdad, yo decía, vamos a ver, yo no soy relativista, ¿no? El relativismo es absurdo porque la verdad existe. Porque es verdad que yo no veía que existiera el bien y el mal, tampoco me veía libre. La belleza tampoco existía porque la belleza era lo mismo, un reaccionar, ¿no? Ante un estímulo. Hablo de las 3 virtudes aristotélicas, bien, verdad y belleza, razón, corazón y voluntad. Pero la verdad sí que existió, ¿no? De hecho, yo era determinista porque creía que la verdad era que estábamos determinados. Es decir, la verdad sí que existía, la verdad sí que existía. La verdad es la adecuación entre el entendimiento y la realidad. Y yo decía, bueno, estoy abierto a que exista Dios, en verdad. O sea, la verdad existe, la verdad de las cosas existe. Los hombres podemos conocer parte de esa verdad, casi infinita o infinita. Y yo estoy aquí porque quiero descubrirla, ¿no? Entonces, el capellán, Luis Fer, pues habíamos hablado muchas veces sobre la posibilidad de Dios. Él me dijo muy claramente, a ver, César, los pasos son Dios, Jesucristo e Iglesia, todo a su tiempo, tal. Pero César, tú has llegado a tal nivel de racionalizar la fe y racionalizar a Dios que ya no puedes ir más lejos, ya no puedes ir más allá. Ahora lo que tienes que hacer es dar el salto al vacío, lo que tienes que tener es fe. Y yo, bueno, en el momento en el que me hablaban de fe, pues yo consideraba que eso era lo irracional, entonces lo tenía que rechazar. Entonces él me dijo, César, lo que tienes que hacer es la oración condicional. ¿Y eso qué es, Luis Fer? Pues eso es mirar al cielo y decir, si estás ahí, si alguien me oye, ayúdame. Si es verdad, como tanta gente dice que existes, ayúdame. Bueno, yo dije, bueno, ya la haré, pero no la hice, ¿no? O sea, me parecía un absurdo total, me sentía ridículo haciendo eso en mi cuarto solo, y no la hice.
pero llegó un momento en que sí que la hice, aproximadamente hace año y medio, en el mismo 2010, en octubre, noviembre, por ahí. Y la hice, ¿no? Bueno, si estás ahí, ayúdame, más o menos, con el corazón lo más sincero que pude. Y a los pocos días, al día siguiente, conocí una chica que se llamaba igual que la primera chica que me había besado y la última que me había besado antes de conocerla, de la cual me enamoré en el primer segundo, ¿no? Supe que lo que sentía era amor verdadero, que yo quería estar con ella, que yo quería ayudarla, abrazarla, besarla, quería entregarme a ella, ¿no? Y ese sentimiento tan nítido, tan profundo, tan verdadero, pues lo sentí y bueno, me hizo un poco tambalear mis estructuras, ¿no? Lo que pasa es que yo me olvidé de la oración condicional y me olvidé de Dios, y lo que traté fue de estar con ella a toda costa, ¿no? Y la cosa, como solamente pensé en mí y en mi propio beneficio, pues no ha salido bien. Y hace unos 10 meses volví a hacer la oración condicional, y fue allá por marzo o abril del 2011, y bueno, yo en esa época pues fumaba muchísimos porros, ¿no? Son las drogas que he consumido. Y bueno, a los pocos días también de volver a hacer la oración condicional, pues de repente conozco a un chico que también es un fumeta, pero que me habla siempre de Dios. Me habla siempre de Dios. Tenía 20 años él. Y me habla de Dios como de verdad, como nadie me había hablado hasta ese momento, ¿no? No voy a decir que era Dios quien me hablaba, pero yo sentí que si a través de ella me había conquistado Dios el corazón, a través de él me conquistó la razón. Además, curiosamente se llamaba Pablo, como el gran apóstol. Pablo, que es el más pequeño, ¿no? Entonces, bueno, este tal Pablo, que era de mi misma condición, fumeta, nosotros hablábamos de Dios siempre que nos veíamos, ¿no? Estuviéramos fumados o no fumados. O sea, no era que nos diera la pájara de estoy muy fumado y hablo de Dios. No. Hablábamos muchas veces en sobriedad. Y él pues me habló de una serie de cosas que nadie no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, es como cuando Dios se te aparece, pues no tienes palabras para racionalizarlo. Es como una impresión, como no lo sé, una iluminación, no lo sé describir, una intuición. Y claro, yo volví a reaccionar igual que con ella y dije, muy bien, Dios, yo me alejo de ti, no quiero saber nada de ti. Entonces, aunque él dejó de fumar, porque yo se lo dije, yo también, pero yo volví a caer en verano y ya pues caí con mucha más incidencia, ¿no? Se conoce que el demonio estaba enfadado conmigo porque veía que ella se le estaba escapando, entonces me tentó mucho en verano y probé las setas alucinógenas incluso, o el M también. Y bueno, pues ahí ya en verano sí que estaba yo desmadradísimo. Entonces llegamos a este 26 de septiembre, lunes, en el cual pues yo vuelvo a casa con un sentimiento de culpa terrorífico. Es decir, que en verano sí que había hecho más veces la oración condicional, durante un tiempo casi todas las noches, durante una semana o así. Pero bueno, yo pasaba, ¿no? O sea, era débil y lo sigo siendo, pero no me había confesado todavía, ¿no? No estaba en comunión con el Señor. Y al volver ese día a casa, pues veo a mi madre, le doy un abrazo, me da un beso. Y bueno, ella y mis padres sabían que yo tenía este problema con los porros y con el alcohol también, porque mi madre me dijo, César, es que lo que tienes que hacer no es dejar los porros solamente, sino también el alcohol. Ya, mamá, pero eso es muy difícil, ¿no? Porque tú vas a un bar y te pides una caña, un botellín, fíjate qué razones daba, o sea, absurdas. Y además, lo más difícil de eso es reconocer que soy débil. Entonces mi madre me dijo, sí, César, pero cuando reconoces que eres débil, eres fuerte. Entonces esas palabras entraron en mi ser, en todo mi ser, en mi razón, mi corazón y mi voluntad. Entonces en un segundo entendí que no sé cómo decirlo, que era libre, o sea, que había estado haciendo el mal y que podía hacer el bien, que podía hacer tanto mal como tanto bien, que había estado haciendo el mal. No solo ese día fue uno más, que llevaba mucho tiempo haciéndolo. Y en ese instante me di cuenta y dije, claro, si es que ¿para qué voy a estar haciendo el mal pudiendo hacer el bien? ¿No? Un razonamiento tan tonto, tan simple, pero es que eso es Dios, es
es la sencillez, es la limpieza, ¿no? Es la pureza. Entonces, en ese momento, pues dije, pues sí, mamá, claro, qué tontería. Al día siguiente se lo conté al capellán, a Luisfer, que le destinaban a otro sitio, ya se iba de la facultad después de 12 años, o sea, se iba la semana después de que yo se lo dijera, y no se lo creía, evidentemente, no, porque ella me llevaba conociendo muchos años y no, si alguien te dice, oye, que creo en Dios, pues tal, pues no te lo crees. Pero me dijo, bueno, tú confiésate. Y dije, bueno, calma, no me voy a confesar, todavía no había experimentado, ¿no?, el poder del sacramento de la penitencia, de sentir la misericordia de Dios. Pero la verdad es que la semana siguiente, el jueves 6 de octubre, pues me confesé. Me dio un cuadernillo de oraciones donde venía un examen de conciencia con los 10 mandamientos y todas las preguntas que se hace tu conciencia sobre cada uno de ellos. Y en hora y media más o menos, pues me confesé de 13 años de pecador. Me impuso las manos y me dijo esas palabras de yo te absuelvo de tus pecados. Y en ese momento, de verdad, Vicente, entendí todo. Entendí todo lo que el ser humano necesita entender para ser feliz, que es que Dios es tu papá, que Dios te quiere como nadie te quiere en el mundo porque Él es el amor mismo, y que está dispuesto, que está deseando que tú le pidas perdón por el mal que has hecho, porque te va a perdonar y te va a abrazar y te va a dar todo lo que no te imaginas. Y que eso lo sabemos gracias a una institución que creó el mismo Dios, Jesús, hace 2000 años, que se llama Iglesia Universal, Católica. Eso es lo que significa católica, universal. Y que a través de los sacerdotes, que son herederos de los apóstoles, pues esta iglesia institución pues tiene el poder de perdonar los pecados en nombre de Dios, ¿no? Y Dios actúa a través de ellos. Entonces, en cuanto entendí eso, pues me hizo hacer la penitencia de leerme Lucas 15, el capítulo 15 de Lucas, que son las 3 parábolas de la oveja perdida, el dracma perdido y el hijo pródigo. Ir a misa esa misma tarde, 6 de octubre, y el siguiente domingo con mis padres. Y fui el 6 de octubre y bueno, pues volví a comulgar y prácticamente pues, no sé, salí de mí, ¿no? O sea, era la mejor droga que había probado, estar con el Señor, de sentirme querido, en una paz que no puedo ni expresar, no puedo, solamente Dios la sabe. Vamos a hacer una pausa ahora en el programa y después de la música seguimos hablando. En el programa La Llamada, ustedes pueden comunicarse escribiéndonos un correo electrónico a layamada2@radiomaria.es. Les repito el correo, layamada2@radiomaria.es. Mi nombre es Vicente Miranda, estamos con el padre Roger Mendoza y César Sánchez, que nos acaba de contar su testimonio de vida, de cómo vuelve a la vida cristiana. César, a partir de que hace poco de tu conversión, ¿cómo ves cómo seguir con esta vida de fe, esta vida de encuentro con Jesús? Bueno, pues han pasado 100 y algo días, ¿no?, desde el 6 de octubre. Y bueno, al principio pues fue leer mucho la palabra, ¿no? Leer mucho el Evangelio de los días. Era octubre y me leí desde enero hasta donde estaba en octubre para ponerme al día, y me maravillaba, ¿no? Todas las palabras que decía el Señor, todas las frases daban respuesta a todas las inquietudes de mi corazón, a todas, incluso daba respuesta a aquellas inquietudes que yo no sabía que tenía. Y bueno, pues automáticamente pues dejo de beber alcohol, dejo de fumar, claro, pero porque sé que es lo bueno, ¿no? Hice ejercicios espirituales desde el 29 de octubre hasta el 2 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Allí dejé de fumar cigarrillos también, que llevaba 4 años fumando, porque se lo pedí al Señor, ¿no? Le dije, Señor, ayúdame. Yo te quiero comprender, yo quiero estar contigo y sé que sufres mucho, así que quiero compartir ese sufrimiento contigo para entenderte más. Entonces voy a ofrecerte el sufrimiento que me va a ocasionar no fumar, a ti, para glorificarte. Entonces al día siguiente me desapareció el mono de fumar, el Espíritu Santo,
Y claro, yo pues dije, Señor, que no, que yo quería hacer, o sea, un sufrimiento de verdad. O sea, yo quería entenderte, ¿no? Y sufrir por algo. Entonces, bueno, pues a los pocos días me empezaron a salir 3 molas del juicio. Y bueno, fue bastante doloroso. Y dije, vale. Entonces ahí aprendí un poquito a ofrecerle el sufrimiento, ¿no? Porque él es el que más sufre de todos los seres. ¿Sabías aquello de lo que dicen de los que piden, por ejemplo, cosas a Dios, al cielo, que están todos los teléfonos ocupados, menos, por ejemplo, el de la humildad o el de los sufrimientos? El operador de que atiende en el cielo los pedidos de la humildad casi no tiene trabajo. Es un chiste. No, está bien, porque es lo que... Al final lo único que hay que pedirle a Dios es que esté con nosotros, ¿no? Y que nos purifique el corazón para abrazar la voluntad que Él tenga en nosotros, ¿no? Porque muchas veces pensamos, es que el Señor no me da esto que le he pedido, el Señor tal, pero es porque tú no le has pedido algo que te conviene, ¿no? Él quiere darte todo lo bueno, todo su amor. Entonces para eso solamente tienes que decir, Señor, dame lo que tú quieras, yo me fío de ti. Es como si un niño pues le dice a un padre, papá, quiero una bolsa de chuches de 10 kilos. Mi padre pues no se la compra porque sabe que no la hace bien. Entonces, es que mi padre es muy malo porque no me da lo que yo quiero. No te da lo que te hace mal. Bueno, entonces así empieza un poco, ¿no? La lectura de la palabra. Luego, he de decir, no lo he hecho en ningún testimonio, ninguna vez, que todos aquellos cristianos que llevan siendo cristianos muchos años o tal, pues me sentí muy querido por ellos, ¿no? Pues sentí que eran felices por la buena noticia de que un cordero perdido se ha hallado y vuelve al redil. Y sentí un gran cariño de todos mis compañeros de la universidad que estaban en pastoral, alegría sincera, ¿no? En sus corazones, en sus ojos, y en todas aquellas personas que conocía que tenían fe en Jesús Dios, y se lo comunicaba, ¿no? Entonces es verdad eso que dice la Iglesia, que hay que apoyarse en la fe del hermano y permitir que los hermanos se apoyen en tu fe. Entonces, bueno, la vida cristiana, pues la vida cristiana es una vida de humildad, de pedir perdón, de reconocer lo que haces mal, de pedir ayuda para tener luz y estar siempre disponible, ¿no? a servir, porque Jesús, que era el más sabio, dijo, yo no he venido al mundo a ser servido, sino a servir. Yo he venido a llamar a los pecadores y no a los justos, porque no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pues eso, ¿no? Ser luz en este mundo de odio, de envidia, de individualismo, de lo único que vale es el dinero. Es lo único, ¿no? Lo único que te hace ser humano. Eres tan libre como tanto dinero poseas. Si no tienes dinero, pues no eres libre. Si tienes mucho, pues puedes hacer lo que quieras. Y al final, ¿cuántos testimonios hay de tanta gente que tiene mucho dinero y no tiene saciado su ser, ¿no? Hay que pedir por los pobres, pero también por los ricos. Hay que pedir por todos los que no conocen a Dios, porque todo corazón humano lo necesita, porque somos suyos. Entonces, todas estas cosas pues no son posibles sin la Iglesia, ¿no? Sin los sacramentos, el sacramento de la penitencia y el sacramento de la Eucaristía. La Iglesia nos recomienda ir como mínimo los domingos a la celebración eucarística, pero yo digo con mi experiencia que me resulta insuficiente. Yo iría todos los días si pudiera, y intento ir casi todos los días. La Virgen, que en Medjugorje nos está dando el resumen de lo que lleva diciendo la Iglesia estos 2000 años, ¿no? Pues nos ha dado cinco sencillos consejos para estar en comunión con Dios. Primero es eso, el recibir el sacramento de la penitencia una vez al mes, aunque la Iglesia dice por lo menos una vez al año, pero la Virgen insiste, ¿no? En una vez al mes, porque es que en un mes es muy bueno confesarse de los pecados veniales y de los pecados de omisión, de todo el bien que podías haber hecho y no has hecho, ¿no? Señor, perdóname por no haber hecho esto.
Ese sería uno, la confesión mensual. Otra, la recepción de la Eucaristía. Pues la Virgen nos invita a estar frente al sagrario, ¿no? A dejarnos contagiar por el amor de Dios y a recibirle, ¿no? Porque Dios quiere entrar en todo nuestro ser, quiere conquistarnos, quiere entrar en nuestro alma y nuestro cuerpo, y por eso se hace también material, se hace pan. Decía el Padre Pío cuando le preguntaban, bueno, ¿y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús en la Eucaristía cuando lo recibes? Y decía el Padre Pío, se deleita en su criatura. Es muy precioso, ¿no? Que Jesús, que es lo más poderoso, permita, ¿no? Que estar tan expuesto, que podamos masticarle, digerirle. La confesión, la Eucaristía. La Virgen también nos invita a la lectura de la Biblia diaria. Una frase, 2 frases, 100, las que tu corazón te pida, ¿no? Porque la Biblia siempre tiene palabras de sabiduría, de amor, de consuelo, de acercamiento a Dios, en definitiva. Entonces, la Biblia hay que tratarla con una actitud de oración, con respeto, sabiendo que tienes en la mano textos que algunos tienen 4000 años, ¿no? La Biblia. Y luego quedan 2. Uno es el rosario. El rezar el rosario. El rosario es una maravilla porque nos acerca al Señor Jesús desde los ojos de la Madre de Jesús. Ese amor tan perfecto, tan puro, tan intenso. Si había alguien en el mundo en tiempos de Jesús que supiera seguro que Jesús era el Hijo de Dios, era ella. Porque ella sabía que no había estado con ningún hombre. Ella sabía que se había quedado embarazada por el Espíritu Santo. Entonces ella era el ser que más quería a Jesús, que tuvo que ver a su hijo cómo lo azotaban, cómo cargaba con la cruz, cómo lo crucificaban, diciendo, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Hijo mío, ¿hasta cuándo vas a permitir esto, no? Tuvo que tener fe hasta el final. Entonces el rosario es maravilloso. Cada misterio, poco a poco la Virgen te va llevando a su hijo, ¿no? Y el último es el ayuno. Jesús ayunó 40 días en el desierto. Y el ayuno es muy bueno. La Iglesia nos lo lleva diciendo 2000 años, ¿no? Todos los viernes de Cuaresma. Y miércoles de ceniza y Viernes Santo, ayunar. Y abstenerse de comer carne los viernes de Cuaresma. Bueno, pues la Virgen nos invita a darle un poco más a Dios, a Jesús. Y ayunar miércoles y viernes, ¿no? No se trata de pasar hambre, sino de comer pan y agua, la que necesites, porque el despegarte de esa necesidad que tenemos los seres humanos, material también, pues digamos, valorarla menos, la necesidad material, te hace valorar más la necesidad espiritual. Y 2 días de cada 7, digamos, comer solo pan y beber agua, pues no te hace mal, sino que te colma de bienes, de beneficios, ¿no? Entonces esto es lo que torpemente pues trato de hacer. Uh-huh. Y luego el evangelizar, el hablar de Dios y estar con los ateos, los que odian a Dios, los que no conocen a Dios, pues se hace mucho más llevadero, ¿no? Porque estás en contacto con Dios y evangelizas sin ningún esfuerzo, poco a poco, ¿no? Porque Dios lo que más respeta de nosotros, nuestro ser, es nuestra libertad, ¿no? Y prefiere que no estemos con Él a que estemos con Él sin libertad. Entonces Él quiere que libremente le escojamos, porque el amor ha de ser libre, si no, no es amor. Entonces, cuando la gente se preocupa por cómo evangelizar, por tal, olvídate de evangelizar. Reza el rosario, recibe los sacramentos de la penitencia, la confesión, la Eucaristía, lee la Biblia y ayuna, ofrécele todo al Señor, ofrécele tu ser, tus pensamientos, tu corazón y tu voluntad, y Él poco a poco hará milagros en ti y en tu familia. Vamos a hacer una pausa y después, para concluir, nos cuentas cómo ha quedado todo el entorno que te rodeaba con respecto a ti, ¿eh?
Virgen María, estás a mi lado, estás en mi vida. Cada minuto, cada momento, tú me acompañas, es lo que siento. Cuando parece todo perdido, Se manifiesta el poder de tu Hijo, es que es tan grande tu intercesión. Por eso gracias, Madre de Dios. Dulce María, te canto a ti, eres la rosa de mi jardín, cual suave brisa que me acaricia, así es el amor de tu inmaculado corazón. Madre del cielo, Virgen María, estás a mi lado, estás en mi vida. Cada minuto, cada momento, tú me acompañas, es lo que siento. cuando parece todo perdido, se manifiesta el poder de tu Hijo, pues es tan grande tu intercesión. Por eso gracias, Madre de Dios. Dulce María, te canto a ti, eres la rosa de mi jardín, cual suave brisa que me acaricia, así es el amor de tu inmaculado corazón. Dulce María, te canto a ti, eres la rosa de mi jardín, cual suave brisa que me acaricia, así es el amor de tu inmaculado corazón.
corazón. Está bien así, papá. Estamos en la llamada. Ustedes pueden comunicarse a la llamada 2@radiomaria.es. La llamada 2@radiomaria.es. Quien les habla, Vicente Miranda, está dialogando con César Sánchez en este programa de la llamada acerca de su conversión, acerca de su vida cristiana. Nos has contado cómo vivís o cómo vivir la vida cristiana. Cómo llevas adelante este regalo del Señor de vivir cerca y en su presencia. ¿Nos puedes contar ahora cómo quedó esas relaciones con otras personas? Porque siempre en la vida de los santos, cuando dan este vuelco de mirar a Dios cara a cara, hay otras personas que lo ven mejor, como ya has dicho, gentes que se alegran contigo, pero no todos, o en tu caso ha sido una excepción. Bueno, Vicente, pues aquí hay que tratar varias cuestiones. Primero decir que, bueno, pues que todos aquellos que se han enterado de esta conversión, pues la aceptan según la relación que tengan con Dios. La relación que tengan con Dios. Entonces he comprobado que cuanto más cerca están de Dios, más se alegran. Y cuanto más lejos, pues menos se alegran o lo que más llegan a decirte es, bueno, si a ti te vale, si a ti te hace feliz. No, pero si yo les hubiera dicho, oye, que me he hecho de una secta satánica, pues seguramente esas mismas personas me hubieran dicho, bueno, si a ti te vale. Sí, claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces, sí que es verdad que he tenido la suerte de no tener un rechazo por parte de nadie, un rechazo radical, no, a mi persona. Y también es verdad que la mayoría de mis amistades, de mis amigos de tantos años y de mis colegas, pues no tienen fe en Jesús, ¿no? Como mucho, creen que es un hombre que existió hace 2000 años, que era muy bueno y que tenía una opinión de la vida y del mundo pues muy revolucionaria. Pero claro, no han leído sus palabras, ¿no? Jesús no habla en su nombre, habla en nombre de su Padre. Y siempre que habla del ser humano, habla también de Dios. Entonces, pues no han leído, ¿no? No se han encontrado con el amor de Dios. Entonces, bueno, pues alguna vez me han dicho pues que si tenía una enfermedad mental o que si estaba volviéndome loco o bueno. ¿Te han mirado así consoladora tratando de decir, ¿estás bien? Sí, y me han mirado también con seriedad, como diciendo, bueno, ¿qué te ha pasado, tío? ¿Qué te ha pasado? Pero, bueno, yo solamente sufro por ellos, ¿no? De verdad, porque yo sé que no... Que si estás con el Señor, nadie puede alejarte de Él si tú no quieres, ¿no? Basta con decir Jesús en el momento en el que más atacado te sientas para estar con Él, ¿no? En comunión espiritual. Entonces, pues bueno, también es verdad que eso, el ver que mis amigos, a los que tanto quiero desde hace tanto tiempo, que tantas cosas han hecho por mí, pues no se alegran de esto, ¿no? Que me está pasando, o se alegran mucho menos de lo que realmente significa, pues me da tristeza, ¿no? Me hace estar triste. Y eso no es bueno, porque no viene de Dios, la tristeza no viene de Dios. Puede venir el sufrimiento por amor, pero la tristeza no. Pero sí que me compadezco de ellos y rezo por ellos para que Dios les ilumine, ¿no? Y bueno, pues no sé cómo decirte, Vicente. He dejado de salir con ellos de fiesta, ¿no? O solamente voy algunas veces porque veo que, bueno, que Jesús también iba con los pecadores, pero yo no soy Jesús
Yo tengo todavía muchas debilidades y no estoy tampoco muy preparado para ir de fiesta, ¿no? Todavía puedo caer en muchas tentaciones, aunque sea solo de omisión o de corazón. Entonces siento, pues a veces siento que debo ir con ellos, a veces siento que no. Bueno, en general no voy. Y lo que trato es de, pues, no de convencerlos con palabras, que a veces caigo en la tentación, entonces empezamos a violentarnos, sino dar testimonio por las obras, por los frutos, ¿no? A ninguno le parece suficiente que haya dejado de beber y de fumar porros y de fumar cigarros y de liarme con chicas, porque quien no quiere conocer a Dios no le conoce, ¿no? Entonces, por más obras que haga, aunque me crucificara por ellos, pues si no quieren creer, pues no van a creer. Pero sí que es verdad que son los frutos lo que hace ver que tú eres un buen árbol, ¿no? Que estás enraizado en Cristo. Entonces no se trata de convencer con palabras, sino de vencer, ¿no? De vencer al mal. Y es una cuestión de mucho tiempo, es una carrera de fondo, porque tú nunca sabes lo que el hombre siente en el último segundo antes de morir, ¿no? A lo mejor en ese momento se arrepiente de toda su vida y Dios lo acoge. Entonces, aunque tus rezos no sirvan, o veas que no sirvan, automáticamente sirven. ¿Cuánta gente hay que se ha transformado porque su madre o un ser querido está rezando por esa persona años y años y años, ¿no? Las lágrimas de Santa Mónica. Tenemos el testimonio del matrimonio que vive en Medjugorje de Patrick, el canadiense, y su mujer Nancy, la croata. La madre de Patrick pues estuvo rezando por él 48 años el rosario, y Patrick pues no creía en Dios, creía solo en el dinero, ¿no? El otro día lo contaba en la Basílica de la Merced, aquí en Madrid. Y bueno, pues en un momento dado pues se acaba convirtiendo, ¿no? Entonces, todos aquellos que rezáis por vuestros seres queridos, por vuestros amigos o por el mundo, pues tened por seguro que Dios lo oye, ¿no? Porque eso tiene un valor infinito para Él. El que nosotros recemos por otras personas, pues le llena a Dios de gozo y de alegría, y tiene un valor infinito para Él, ¿no? Y Él no desoye. Seguro que habéis oído hablar de la comunión de los santos. Pues la comunión de los santos es una maravillosa maquinaria que tiene Dios para decir, bueno, pues la oración de este, pues la pongo en este otro, y a lo mejor en el tiempo, ¿no? Oraciones que hacemos ahora, pues han servido para santos del pasado. Quién sabe, ¿no? Los designios de Dios son un misterio para el hombre que no está con Él. Pero si quieres estar con Él, pues lo descubrirás todo lo que te quiera mostrar Él, que es todo, ¿no? Todo su amor. Bien, vamos ya concluyendo el programa, padre. No sé si quería decir algo. Sí, decir que el cristiano es aquel que se siente llamado, ¿no? a la santidad. Debe tener esa insignia, ¿no? Porque cuando el cristiano se bautiza, una persona es bautizada, pues queda con un sello de pertenencia, ¿no? Pertenece a Cristo. Entonces la vocación cristiana es precisamente esa llamada a la santidad, y todos debemos hacer ese esfuerzo por encontrar la santidad, ¿no? Y el cristiano es el que está llamado a vivir a la santidad, y para eso hay que pasar primero por un encuentro, y con un encuentro con Jesucristo, ¿no? Como bien lo ha dicho César a lo largo de este tiempo que he tenido en el programa. No es el encuentro con una persona, es el encuentro con Jesucristo el que es capaz de cambiar y transformar a una persona. El cristianismo no es una ética, no es una ideología, decía el Papa, sino que es el encuentro con una persona que va a transformar tu vida. Entonces, aquellos oyentes que nos escuchan, es importante que busquen ese encuentro con el Señor, ¿no? Y si alguien está un poco alejado, pues que sepa que el encuentro con Jesucristo transforma realmente a la persona, porque Cristo nos quita, no te va a quitar nada, Cristo te lo da todo. También decía el Papa, ¿no? A los jóvenes. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta, ¿no? Que la vocación cristiana es una llamada de todos los días a buscar la santidad, y es una lucha. El cristiano es el que está en el mundo y está caminando hacia Dios. Y por eso nosotros debemos esforzarnos, ¿no? Y este testimonio nos puede ayudar mucho. El testimonio de César nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a una persona a renovar la fe y a seguir confiando.
sí, a renovar la fe y a seguir confiando y esperando, ¿no? Y sabiendo que realmente Dios existe, ¿no? Dios existe. Y Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Entonces, esto es más o menos, ¿no?, lo que quería decir. Se pueden decir muchas cosas, pero ya el tiempo está por agotarse, ¿verdad? Uh-huh. Bien, te damos las gracias, César, por haberte acercado aquí y, bueno, a hablar con nosotros y que la gente vuelva a tener tu testimonio en la radio y en este programa que es La Llamada, donde, como ya dijimos al inicio y lo decimos siempre, se trata de ver esa llamada, ese llamar de Dios a todo ser humano a la vida cristiana, como es el caso tuyo, y a veces también hablamos de más específicamente la vida consagrada. Gracias, César. Muchas gracias a vosotros por realizar este programa. Dios está muy contento con vosotros y la Virgen. Bueno. Adiós entonces, y les reiteramos el correo electrónico layamada2@radiomaria.es. Así concluye en Radio María La Llamada. Hoy Vicente Miranda.